Hola, bienvenidos resilientes a este nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre la grasa. Si bien voy a enfatizar que lo que vamos a hablar hoy día va a ser la grasa, pero dentro de nuestro organismo. No la grasa como la obtenemos a través de los alimentos, etcétera, sino que cómo funciona la grasa, cómo se distribuye la grasa, etcétera. De eso nos vamos a enfocar hoy en día. Bien, se conoce como masa magra o libre de grasa a la suma del tejido musculoesquelético, o sea, órganos y líquidos corporales. Estos tejidos y órganos en realidad en sí contienen lípidos, ya que todas las células o membranas están formadas por bicapas lipídicas, ¿ya? Sin embargo, estos lípidos no forman parte de la reserva de energía del organismo y no se toman en cuenta como parte de la masa del organismo. Por otra parte, la masa magra está representada exclusivamente por el tejido adiposo. Este es el tejido adiposo subcutáneo y los panículos adiposos localizados entre la cavidad abdominal. Ya voy a empezar a especificar un poquito más de qué hablo con panículos adiposos, etc. Paciencia, no me voy a saltar esa parte, ¿ya? Bueno, se observa que en una mujer adulta sana siempre va a tener un porcentaje mayor de grasa, que esto equivale a un porcentaje de un 10% más que el hombre. Esta cantidad está en la masa musculoesquelética, digamos, ya que es mayor en el varón que en la mujer. O sea, la cantidad de masa de músculo generalmente es mayor en varones y viceversa, la cantidad de masa grasa es mayor en mujeres. Y esto es también por una adaptación, digámoslo así, del tiempo o genética. Recordemos que el tejido adiposo funciona como la principal reserva de energía de nuestro organismo. Vámonos ahora con lo que son, digamos, algunas funciones de la grasa. ¿Qué es producción de energía? 1 gramo de grasa se obtiene 9 kilocalorías de energía. Tal como lo dije, forman el panículo adiposo que protege a los mamíferos contra el frío, o sea, es la encargada de protegernos de los cambios de temperatura. También la grasa o el tejido adiposo sujeta y protege órganos tales como los riñones, por ejemplo, ellos lo sujetan y lo protegen. Y hay casos de algunos animales que el tejido adiposo los ayuda para hacerlo flotar en el agua. El tejido adiposo, visto en microscopio, puede diferenciarse en su color y sus características, ya sea blanco o color pardo o café, que le llaman. El tejido blanco se localiza, es subcutáneo, o sea, se localiza debajo de la piel, así como en estructuras que rodean las vísceras o en la cavidad abdominal. Además de que el tejido adiposo se considera, ya lo hemos dicho, como la principal reserva de energía. Protege los órganos, tal como lo hemos mencionado, ayuda a conservar el calor, también lo mencionamos, y los carotenos que tiene este tejido adiposo le da un color amarillo claro al tejido que depende de la cantidad que se ingiera a través de la dieta. El tejido adiposo blanco además tiene adipocitos uniloculares, que quiere decir que sean uniloculares, que son una gran gota de grasa en el centro donde la célula se acumula, y ahí están los triglicéridos y lípidos que ocupan un 90% de la superficie total de esto. Aparte, el tejido adiposo no es metabólicamente activo, es decir, se almacena, pero no cumple ninguna otra función más aparte de que mantenerlo almacenado. El tejido adiposo pardo o café está formado por células multiloculares, o sea, múltiples gotas de grasa de diferentes tamaños en donde se acumulan los lípidos. Claro, por supuesto son de menor tamaño que los adipocitos blancos que ya mencionamos, y su color va desde marrón hasta rojizo. Son células, si uno las observa, son poligonales, y el tejido pardo específicamente está relacionado con la producción de calor, además que disipa el exceso de energía que los organismos lo contienen. Bueno, gracias a este mecanismo hay animales que logran invernar, tales como los osos, y si ustedes se han fijado, los recién nacidos, los bebés, pueden conservar el calor corporal y sobrevivir al frío. Hay bebés que han estado sometidos a situaciones extremas y han sobrevivido al frío gracias a este tejido o a esta grasa parda que estamos mencionando. Bueno, el tejido pardo en los bebés tiene una razón fisiológica bastante importante, pues lo ocupan como una especie de calefacción central, podríamos decirlo, que lo mantiene caliente en el tiempo
mediado al parto, digamos. O sea, después del parto ya él empieza a hacer uso de este tejido pardo para regular su temperatura corporal. Van desapareciendo con la edad. O sea, mientras uno va aumentando su edad, ese tejido se debería ir disminuyendo. ¿Cuáles serían los mecanismos de control de la energía del tejido adiposo? O sea, mecanismos de control nos referimos a cómo nuestro organismo aprovecha este tejido adiposo, cómo lo ocupa, lo utiliza. Durante el ayuno, las células adiposas hidrolizan lípidos, lo que por efecto nosotros conocemos como lipólisis, y liberan ácidos grasos hacia el torrente sanguíneo. ¿Cuáles serían los mediadores químicos que activan la lipasa sensible a las hormonas en el ayuno? Principalmente tendríamos el glucagón, las hormonas tiroideas, cortisol y catecolaminas. Hay que mencionar también que la lipólisis, o sea, este proceso de control de energía, de cómo nosotros vamos a ocuparla, también hay factores que la activan. Entre esos tenemos el estrés, el frío y el ejercicio, por supuesto, que es el gran activador de esta lipólisis o quema de grasas, como podríamos decir. Y bien, ahora vemos cómo se forma este tejido adiposo, o cómo se genera una adipogénesis, digamos. O sea, cómo realmente nuestro organismo empieza a acumularlos y a mantenerlos. Bueno, los lípidos en general aumentan de tamaño, se hipertrofian, al igual que cuando hablamos de los músculos, que los músculos aumentan de tamaño y se hipertrofian. Con los lípidos, con la grasa, pasa exactamente lo mismo. La célula se hipertrofia y esa célula puede crecer hasta 1000 veces su tamaño original. Estos adipocitos son células de vida media y muy larga, y con capacidad para modificarse de manera importante en cuanto a los lípidos que acumulan. Bueno, es importante señalar que en el caso de la obesidad, durante los procesos de crecimiento acelerado estamos definiendo como la infancia y la adolescencia, el tejido adiposo puede crecer por el proceso de hiperplasia, digamos, de tal forma que estas células adiposas rebasan el número normal, el cual nunca, ojo con este detalle, nunca vuelve a disminuir. Por lo tanto, cuando nosotros hemos creado células adiposas en nuestra infancia, si nosotros generamos 1000 células, por decir un número bastante menor, si nosotros creamos estas 1000 nos van a acompañar toda la vida. Por lo tanto, es indispensable que la obesidad se trabaje y se trate dentro de la infancia y la adolescencia, ya que si bien en la adultez podemos regular este proceso, las células adiposas siempre van a estar ahí, siempre. Por lo tanto, en algún momento ellas se van a volver a reactivar. ¿Cuál sería en algún momento? Cuando nosotros nos pongamos con una vida sedentaria, cuando nos empecemos a descuidar en la dieta, empiezan nuevamente a tomar o retomar su forma, digamos. Por otro lado, las personas que siendo delgadas se engordaron, digámoslo así, cuando son adultas, presentan un fenómeno que se llama de hipertrofia de células adiposas. ¿Qué quiere decir hipertrofia de células adiposas? Que su célula adiposa creció, pero el número se mantuvo constante. O sea, no se agregaron más células. Como lo que comenté recién sobre cuando en la infancia o la adolescencia se producían más células, la persona que fue delgado en su niñez o en su adolescencia y engordó después, obviamente eso es una hipertrofia de las células, pero no quiere decir que generó nuevas células. Ojalá me haya entendido bien ese concepto, porque cuando uno las genera cuando están dentro de la infancia y de la niñez, cuando uno pasa esa etapa y en la adultez es delgado, estas células se mantienen, no se pierden. Caso viceversa, fueron delgados y pasaron a ser obesos cuando adultos, solamente las que tenían, que eran menores, digamos, en cantidad, se hipertrofian, crecen, pero no aumentan en número. Como estábamos comentando, el tejido adiposo además se distribuye de manera diferente en los individuos que padecen obesidad, ya que puede acumularse principalmente en la zona central del cuerpo, sobre todo que lo hemos visto en la cavidad abdominal, o distribuirse mayormente en la mitad inferior del cuerpo. Cuando el exceso de grasa se acumula en el tronco y la cavidad abdominal, el cuerpo se asemeja a una manzana. Este tipo de obesidad es más común en los varones, que se conoce como distribución de grasa androide. En las mujeres, después de la menopausia, también pueden presentar una distribución de grasa de tipo androide, o sea que sus adipocitos se acumulan en la cavidad abdominal
y suelen volverse resistentes a la insulina, de modo que este tipo de obesidad se relaciona con mayor propensión a enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, hiperglicemias, ciertos tipos de cáncer, hiperuricemia, elevación del ácido úrico, gota, entre otros. Cuando el exceso de grasa se acumula en la zona de los glúteos, caderas y piernas, esta distribución de la grasa se conoce como tipo ginecoide, ¿ya? Que asemeja a una pera. Ese es común debido a las mujeres. Ese tipo de ginecoide se relaciona con enfermedades degenerativas, pero su resistencia a la insulina es menor, ya que es menor la cantidad de adipocitos que se encuentran en la cavidad abdominal. Retomando un poco lo que estamos viendo, cómo acumulamos esta grasa, cómo lo hemos dicho, estos adipocitos, cómo se van hipertrofiando y cómo lo he tratado de explicar en palabras lo más sencillas. Quiero que sepan también que existe dentro de su organismo, dentro de su torrente sanguíneo, un constante flujo de ácidos grasos libres. Explicamos ahora por qué realmente su organismo toma estos ácidos grasos, digamos, cómo él y por qué los toma. Vamos a mencionar que existe un constante flujo de ácidos grasos libres dentro de su torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Que existe un constante flujo de ácidos grasos libres que se está moviendo por ya sea funciones celulares, etcétera, pero la grasa siempre se está moviendo dentro de su torrente. Este torrente o esta grasa está influida o controlada, digámoslo mejor así, por la insulina y la leptina, que son las dos encargadas de ver esta concentración. Vamos a tener que poner principalmente atención a la insulina. Si tenemos una cantidad de insulina elevada, existe un incremento del flujo de los ácidos grasos libres, pero cuando la insulina baja, los ácidos grasos pueden ser liberados del tejido adiposo. O sea, cuando nuestra insulina es alta, él la recoge, y cuando nuestra insulina es baja, la libera. Cuando la secreción de insulina es alta, es cuando está estimulada por un nivel alto, por decirlo así, de azúcar o de glucosa en la sangre, debido al consumo ya sea de la misma azúcar o de los carbohidratos. Por lo tanto, un exceso de azúcar o un exceso de carbohidrato va a producir que la insulina se dispare y nos haga retener los ácidos grasos. Bien, vamos a continuar en una segunda parte de este tema, porque es un tema bastante intenso. Y bueno, solo espero que les haya gustado, que hayan quedado claros, que si no quedaron claros, por ahí me escriben sus dudas. Déjenme me gusta este video, espero se suscriban y nos vemos pronto por acá. Adiós.